Aprendo en casa. Hola, ¿sabías que el 28 de julio del 2021 celebramos el bicentenario de la independencia del Perú? Hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje orientada a comprender el significado del bicentenario y por qué es importante celebrarlo como peruanas y peruanos. Esta actividad se va a desarrollar en el área de personal social y la competencia a desarrollar es construye interpretaciones históricas. A la vez, vamos a desarrollar estas capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos. El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. En cada hogar vivenciamos las artes, la literatura y el deporte de distintas formas según nuestro arraigo cultural. Seguro en tu familia disfrutan de la música y del baile, de narraciones y poesías, de diferentes actividades deportivas. ¿Te has dado cuenta que estas manifestaciones muestran parte de nuestra historia y nuestra cultura? ¿Sabías que en el 2021 celebraremos el bicentenario de la independencia del Perú? ¿Qué han significado en la vida de las peruanas y los peruanos estos 200 años de independencia? En este contexto, nos preguntamos, ¿cómo las artes, la literatura y los logros de nuestros deportistas pueden contar lo que se ha vivido en nuestro país a lo largo de sus 200 años de independencia? Para responder al reto, durante estas 2 semanas descubriremos el sentido del bicentenario de la independencia de nuestro país. Analizaremos diversas manifestaciones artísticas, literarias y deportivas representativas en estos 2 siglos y recorreremos diferentes momentos de la historia para comprender nuestra diversidad. Como producto final, elaboraremos un panel sobre el bicentenario. El título de la actividad es ¿qué significa el bicentenario de la independencia del Perú? Esta actividad del día 1 tiene como meta explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Explicar qué es el bicentenario. Explicar cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos. Iniciamos por el primer proceso, la problematización. Al hablar sobre el bicentenario, viene a nuestra mente la siguiente pregunta: ¿qué es el bicentenario de la independencia del Perú? Lee atentamente las respuestas de Juan Pablo, Flavia y Patrick. Juan Pablo: es el cumpleaños número 200 del Perú. Flavia: es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. Patrick: en la tele dicen que el bicentenario se celebrará el próximo año. Continuamos con el análisis de la información. Responde oralmente qué sabes sobre el bicentenario de la independencia del Perú. ¿Con qué niña o niño estás de acuerdo y por qué? Para que comprendas mejor qué significa el término bicentenario, puedes recurrir al diccionario. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, bicentenario es el día o año en que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso o del nacimiento o la muerte de una persona ilustre. También es necesario que recuerdes tus conocimientos respecto a los siglos. Sabemos que un siglo son 100 años, entonces 2 siglos son 200 años. Cuando se celebra un siglo o 100 años, se celebra el
centenario. Y cuando se celebran 2 siglos o 200 años, se celebra el bicentenario. A continuación, lee el texto anexo 1, línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú, que se encuentra en la sección recursos de la plataforma. Con mucha atención, analiza la línea de tiempo. Bien, después de haber analizado la línea de tiempo y haber leído la definición de bicentenario, vamos a recordar tus conocimientos respecto a los siglos y analizar la línea de tiempo. Vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? ¿Qué culturas prehispánicas conoces? ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? Muy bien. ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? ¿Cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? Recuerda, yo sé que tú puedes. ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? Y finalmente, ¿en qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español? Recuerda, el Perú tiene 3 grandes periodos en su historia. 20.000 años de diversas culturas, de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación y construcciones que hasta hoy se pueden visitar y son parte importante del turismo en el país. 300 años aproximadamente de dominio español, podemos indicar el virreinato. 199 años de vida independiente, que son muy poco tiempo respecto a los periodos anteriores. Finalmente pasamos a la toma de decisiones. Juan Pablo dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? Recuerda, lo que celebraremos en el bicentenario serán los 200 años de la independencia del Perú, desde que don José de San Martín la proclamó, un 28 de julio de 1821. Flavia, por su parte, dice que el bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Recuerda, en 1821 se proclamó la independencia del Perú. En 1921 se celebró el centenario de la proclamación, es decir, 100 años de la vida o de vida independiente. En el 2021 se celebrará el bicentenario de la proclamación, es decir, 200 años de vida independiente. Patrick dice que el bicentenario se celebrará el próximo año 2021. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? De acuerdo a lo analizado en referencia a las respuestas que dieron Juan Pablo, Flavia y Patrick, así como las fuentes consultadas como el diccionario, la línea de tiempo, escribe en tu cuaderno en forma clara y detallada una explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Ahora que sabes qué es el bicentenario de la independencia del Perú, te invitamos a leer el texto del anexo 2, el bicentenario, una oportunidad histórica, que se encuentra igualmente en la sección de recursos de la plataforma. Luego de haber leído el texto, escribe en tu cuaderno una explicación sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Tras escribir la explicación, revisa el trabajo que desarrollaste considerando los criterios que son: explicaste qué es el bicentenario, explicaste cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos. Luego, responde en tu cuaderno: ¿cumpliste con los criterios? ¿Cuál podrías mejorar? ¿Qué harías para mejorar?
De ser necesario, mejora tu explicación. Finalmente, con tu familia, reúnete y comenta qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es importante. Luego pídeles que comenten por qué es importante para ellos. Reflexiona, para ello tiene que recordar la meta del día de hoy, explicar qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Y luego responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes? Recuerda que debes organizar tus trabajos en tu portafolio o en tu cuaderno respecto al significado del Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Te va a servir para desarrollar las actividades de estas 2 semanas y así al final puedas elaborar un panel sobre el Bicentenario. Entre las evidencias del día de hoy son la explicación sobre qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú, la explicación sobre por qué es importante celebrar el Bicentenario de la Independencia de nuestro país, preguntas y respuestas de los textos leídos y, finalmente, las preguntas y respuestas de reflexión. Muy bien y gracias. Nos vemos en una nueva actividad de Aprendo en Casa.